Bienvenidos a lo que podemos llamar la primer clase técnica de este nivel 3, el nivel experto, en el cual vamos a conocer cuestiones muy importantes y lo vamos a ver desde un nivel fundamental, que es conocer el editor de Visual Basics, es decir, el editor de macros, y vamos a crear una macro simple para introducirnos en este complejo tema desde lo más sencillo. Primero te explico qué es una macro. Básicamente una macro es una serie de órdenes que tú programas para que Excel ejecute al dar inicio a esa macro. Es decir, tú programas una serie de conductas o pautas, podemos decir órdenes, que le das a Excel para que cada vez que inicies esa macro se reproduzcan esas órdenes tales como las has programado. Este es el concepto en abstracto de lo que es una macro. Lo que vamos a aprender ahora es, a través de una macro sencilla, cómo es que logramos ejecutar esto. Para eso vamos a usar esto que en las reglas doradas vimos recién como el traductor, es decir, como el sistema que te permite ver la estructura que tienen las diferentes macros para poder editarlo desde ahí. Vamos entonces al editor de macros, o que también conocemos como editor de Visual Basics o VBA, y hay dos maneras diferentes de acceder a este editor. La más conocida y la que todos utilizamos es haciendo clic en Alt F11, y aquí nos aparece nuestro editor. Básicamente esto es como una especie de programa aparte que está agregado a Excel, en el cual tienes tres áreas principales. Un área que es el área de proyecto, donde ves los diferentes proyectos que tienes y puedes navegar por ellos, ya lo vamos a explicar en detalle. Una ventana de propiedades, en la cual tienes las propiedades de cada proyecto, también lo explicaremos más adelante. Y el área principal, que es toda esta área gris que ahora está vacía, es el área de edición. Aquí es donde tú editas tus macros o tus códigos. En un instante vamos a crear nuestra primera macro y la podremos ver desde aquí. Luego tenemos el panel de herramientas y botones que ya vamos a conocer a medida que trabajemos con esto. Vamos a cerrarlo y te muestro otra manera de acceder, que es yendo a través de la pestaña de programador. Si tú aún no tienes esta pestaña, ya que no viene preconfigurada con Excel, la tienes que agregar. Nosotros lo hemos hecho en el nivel 2. Si no lo tienes, simplemente haces clic con el botón derecho en cualquiera de las otras pestañas. Aparece un desplegable donde eliges personalizar la cinta de opciones. Haces clic allí y te aparece esta nueva ventana donde, si no tienes programador cliqueado, te va a aparecer así. Lo cliqueas, le das a aceptar y ya la vas a tener. Esta pestaña es muy importante en lo que vamos a trabajar en esta sección, en este nivel de Excel, así que hacemos clic en programador y aquí vas a encontrar el primer botón de todos que dice Visual Basic. Haces clic allí y aquí volvemos a acceder a nuestro editor de macros. Bueno, vamos a cerrar el editor y te voy a mostrar cómo grabar tu primera macro, una macro muy sencilla. Es una macro que vamos a utilizar para que cuando la ejecutemos, todas las fórmulas de nuestro libro de Excel se pinten de amarillo. Eso será la simple función que le vamos a asignar a esta macro de ejemplo. Bueno, ¿cómo grabamos una macro? Hay tres maneras de hacerlo. La primera es dentro de la cinta de programador. Tienes este botón que dice grabar macro. Una vez que haces clic allí, comenzará a grabarse tu macro. La segunda opción es dentro de otra pestaña, la pestaña Vista, en la cual tienes la opción macros, haces clic allí y en el desplegable también tienes grabar macro. Y finalmente, a través de un pequeño botón que aparece en esta parte de Excel, en esta cinta verde inferior, si no lo tienes, que es el caso que yo tengo ahora, haces clic con el botón derecho parado sobre esta cinta, eliges grabar macros para que aparezca. Una vez que haces eso ya tienes ese botoncito allí y al hacerle clic comenzarás a grabar tu macro. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. A través de cualquiera de estas opciones, yo lo voy a hacer con el botoncito, hacemos clic y aparece esta ventana que tiene varias opciones. Todavía no hemos comenzado a grabar, esto comenzará a suceder cuando haga clic en aceptar, pero vamos a personalizarla. Primero, el nombre de la macro. El nombre de la macro tiene que ser descriptivo, tiene que decir qué es lo que quieres que haga esta macro. Si tú no pones nada, simplemente va a decir macro 1 o macro 2, 3, 4, etc. Excel lo tiene preconfigurado así, pero sería conveniente que yo ponga, por ejemplo, en este caso, resaltar mis fórmulas.
Hay ciertas reglas para crear este nombre. Una es que no tenga más de 255 caracteres. Otra es que no hayan espacios, por eso escribí todo junto. Otra es que no comience con un número, debe comenzar con una letra. Y finalmente que sea un nombre único. No puedes tener dos macros con el mismo nombre, ni puedes ponerle el nombre de las macros que ya vienen generadas dentro de Excel, es decir, de las palabras reservadas que irás conociendo a medida que avancemos en el curso. Luego puedes elegir un método abreviado del teclado para hacer que esta macro se ejecute. Vamos a ver esto más adelante, pero si por ejemplo yo pusiera aquí Control W, al hacer luego Control W, automáticamente se ejecutaría esta macro que yo voy a crear aquí. También debe ser muy cuidadoso con esto para no sobreescribir atajos del teclado que son útiles en Excel, como Control C para copiar, Control P para imprimir y así. Luego nos dice dónde guardamos esta macro. Aquí tenemos tres opciones. Recuerdas que una de las reglas doradas que te enseñé en la clase anterior era llevar tu libro de macros, y para eso vamos a utilizar libro de macros personal, pero ya lo vamos a ver más adelante, esto lo vamos a conversar. Por ahora vamos a elegir simplemente este libro. Finalmente una descripción, y esto es bueno no solamente para que tú sepas en un futuro qué hace esta macro cuando la veas, sino por si trabajas en equipo. Entonces ponemos pintar de amarillo las fórmulas del libro. Y ahora sí ya estamos listos para darle a aceptar. A partir de ahora, todo lo que hagamos va a quedar grabado como un comando dentro de nuestra macro. Si lo que yo dije que iba a hacer esta macro es pintar las fórmulas de amarillo, voy a ejecutar el procedimiento a través del cual yo pinto las fórmulas de amarillo. Entonces voy a ir a inicio, voy a ir a buscar y seleccionar. Aquí se abre un desplegable, voy a elegir ir a especial. Aparece esta ventana donde yo voy a elegir celdas con fórmulas y voy a destilar todo para elegir solamente números. Pongo aceptar. Fíjate que todas las celdas que tienen fórmulas y no números simples escritos se han pintado, se han seleccionado más bien. Yo ahora las voy a pintar de amarillo con el botón de relleno. Ahora sí, todas las fórmulas se han pintado de amarillo. Lo que tenemos que hacer ahora es detener la grabación de la macro, porque ya hemos finalizado ese procedimiento. Hay tres maneras de hacerlo. Una es a través del botón inferior, que es el que tiene ahora un cuadradito para significar un stop. También lo podemos hacer a través de vista, macros, y ahora tenemos el botón detener grabación, o en la opción de programador o desarrollador, donde tenemos ahora también la opción de tener macro. Cualquiera de estas tres es válida, así que voy a hacer clic aquí. Entonces mi macro ya ha sido generada, se ha almacenado y la voy a poder editar yendo al editor. Entonces vamos a Visual Basic, tenemos aquí lo mismo que antes, pero hay una pequeña diferencia que seguramente no notarás a simple vista, que es que en la ventana Proyecto, en la parte inferior, ahora apareció una pequeña carpetita que dice Módulos. Si yo abro aquí, tenemos módulo 1, hago doble clic en él y aquí tenemos la macro que yo acabo de crear que dice resaltar mis fórmulas. Vamos a explicar un poco ahora cómo funciona esta ventana. Fíjate que comienza con sub y termina con end sub. Sub quiere decir simplemente subrutina o macro, es un sinónimo. Una subrutina es un módulo dentro del cual tú escribes una serie de órdenes y cada vez que ejecutes esta macro o esta subrutina se ejecutarán todas las líneas de código que tiene dentro. Vamos a tratar de entender entonces qué dice aquí. Primero, como verás, tenemos unos renglones en verde que tienen un apóstrofe al comienzo. Esto es lo que habíamos visto también en las reglas doradas, que era comentar o explicar todo lo que tú haces dentro de una macro. Estas palabras no son ejecutables, simplemente son descripciones para que quien las lea entienda algo. Yo aquí puedo poner cualquier cosa, después de un guión verde puedo poner hola a todos, hago enter, pongo otro apóstrofe y escribo esta es mi primera macro, le doy a enter, se ha pintado de verde. Puedo incorporar renglones entre las órdenes que yo ejecute aquí y también escribir el apóstrofe. Esta es una aclaración, le doy a enter y ahora tengo esta aclaración aquí que no se va a ejecutar cuando se ejecute todo el código, ¿sí? También tienes palabras que están en azules como with o end sub. Estos son
comandos especiales que vamos a comprender más adelante. Esto no lo voy a explicar ahora, pero quiero que sepas que todo lo que no está en verde es lo que se va a ejecutar una vez que le demos play a esta macro. Esta macro se generó automáticamente al haberlo hecho con el método que te acabo de explicar. Todas estas palabras no tuve que escribirlas. Podría haberlas escrito manualmente si yo fuese un programador experto y prefiero crear mis macros de esta manera, pero normalmente lo vamos a hacer con grabar macro y luego ejecutar las acciones. Luego las podremos editar, eso ya lo vas a ver. Al lado de sub tenemos el nombre, resaltar mis fórmulas, que comienza aquí y aquí dice terminamos con esta parte. También puedes insertar espacios. Los espacios son inofensivos, puedes tener todos los espacios que quieras. Esto no va a afectar a que la macro se ejecute en el orden en que está establecido. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ejecutamos esta macro? También hay diferentes formas de hacerlo. Antes de que lo realicemos voy a despintar todas estas celdas para que no aparezcan en amarillo. Y de esa manera podamos ver cómo funciona. Si no, no va a funcionar. Bueno, abrimos el editor nuevamente. Y le damos a play, este botón verde que tiene aquí, un triángulo. Al hacer clic aquí se ejecuta esta macro. Y fíjate, vamos a cerrar el editor. Todas las celdas se han pintado de amarillo. Si yo ahora hago deshacer, como te expliqué también en las reglas doradas, con control Z, esto no se deshace, no tenemos esta tecla aquí. Las macros una vez que se ejecutan y no puedes volver atrás. Vamos a despintar manualmente. Sin relleno, ahí está. Y vamos a ver otra forma de hacerlo. La otra forma es ir a vista, de ahí a macros, de ahí a ver macros. Aparece la ventana que tiene todas las macros que tienes dentro de este libro, en este caso esta sola. Le puedes hacer doble clic o ejecutar directamente y esto hace que se ejecute. Vamos a la siguiente hoja para no despintar a cada rato y también vamos a mostrar aquí la otra forma de hacerlo, que es ahora dentro de la vista de programador y tienes este botón que es macros al lado de Visual Basic. Este botón nos muestra la misma ventana, ejecutar y se pinta. Y la última forma de ejecutar una macro, que no vamos a ver ahora pero te lo voy a explicar, es asignarle esa función a una herramienta, por ejemplo a un botón. Si agregamos aquí un botón que diga pintar fórmulas, le podemos ordenar que ejecute esa macro. Entonces al hacer clic en ese botón, la macro se ejecutaría automáticamente y pintaría las fórmulas de amarillo. Esto lo vamos a ver más adelante. Si vienes haciendo el curso de nivel 2, habrás visto allí cómo se hace esto porque lo hemos explicado brevemente, pero ya lo vamos a ver más en profundidad con todas sus alternativas. Entonces, esta clase que ha sido un poco más extensa de lo normal, pero es necesario que sea así porque te explica algo que es muy importante y yo te diría que cuando tengas dudas revises esta clase porque aquí está lo fundamental que no puedes no saber para avanzar con el curso. Cualquier pregunta que tengas, no dejes de formularla y si ya estás listo, te espero en la siguiente clase.